que fue el terremoto más grande del mundo. Dígame si esto no es el primer mundo, amigos. Que la cuna del rock en Chile. Qué bien que me cae esta ciudad. Yo no lo puedo creer, amigos. Estoy en Europa. Esto es Grecia. 2 segundos y ya hice cagada. Yo no puedo creer lo que mis ojos están viendo. Se me pone la piel de gallina solamente de mirarlo. Que es único en su tipo en América. Voy por este y que sea lo que tenga que ser. La ciudad con mejor calidad de vida, uno de los más importantes de Chile. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Chile. Bienvenidos a Concepción. Nos encontramos en el centro sur de Chile. Concepción es la capital de la 8ª región, la región del Biobío. Ustedes recuerden que la división territorial de Chile es a través de regiones, a diferencia de nosotros, de Argentina, que nosotros nos dividimos en provincias. Bueno, aquí se dividen en regiones, las regiones a la vez se dividen en provincias y las provincias en municipios. Algo así es la división territorial. Entonces aquí estamos en la 8ª región, la región del Biobío. Concepción es una de las ciudades más interesantes de Chile, pero además es una de las ciudades más deseadas, es como la manzanita de Adán de las ciudades de Chile. Y en este video les voy a contar por qué es considerada la ciudad con mejor calidad de vida de todo Chile, así que vamos a recorrerla y a descubrirla juntos. En este momento nos encontramos en el parque de la Laguna Redonda, que como pueden ver tiene tremendo geyser en el medio para oxigenar el agua. Este lugar es hermoso, dicen que a la tarde se llena de universitarios porque estamos en presencia de una ciudad universitaria, nada más y nada menos, y es un espacio verde precioso para venir a caminar. Hay mucha gente en este horario que es de la mañana paseando a los perritos, caminando, dando vueltas, y hay mucha, pero mucha vegetación. No solamente tenemos los patitos y aves, sino que también tenemos totora, tenemos árboles y arbustos alrededor de la laguna. Está tremendo este lugar, está muy, pero muy bonito para venir a pasar la mañana o también a pasar la tarde. Estamos en una de las zonas con mayor industrialización del país. La región del Biobío es históricamente uno de los polos industriales más importantes de Chile. Es una zona clave con alta conectividad e infraestructura. Esta zona fue protagonista de uno de los hechos más catastróficos de Chile. Por eso, en este momento, estamos en el Memorial del 27F. El 27 de febrero del 2010 aquí hubo un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter. Imagínense la magnitud de este terremoto que dicen que hasta fue superior a los 9 grados y que de hecho ni siquiera los instrumentos de medición tenían la capacidad de medirlo porque fue muy, muy devastador, tan grande que fallecieron más de 525 personas y más de 60 localidades del centro sur del país fueron afectadas.
Como esto ocurrió a las 3:30 de la madrugada, imagínense que todo el mundo estaba durmiendo, así que obviamente los agarró desprevenidos completamente. Pero eso no fue lo peor, el terremoto no fue lo peor. Lo peor fue el posterior tsunami. El tsunami, obviamente el agua salió del mar y muchas de las personas terminaron siendo ahogadas. Imagínense que acá hay cantidad de historias de personas que salvaron a otras y que han podido ayudar, y muchas otras historias de vidas perdidas, de familias que se separaron porque ni siquiera llegaron a ir a buscar a sus hijos. La verdad que lo que pasó acá fue realmente devastador. Creo que esa es la palabra que engloba un poco lo que sucedió, y por eso este memorial, porque realmente fue un hecho muy, muy duro, muy importante para todos los chilenos. Y por eso este memorial, porque este suceso marcó obviamente a toda la población del centro y sur de Chile que fue afectada. Este fue el segundo terremoto más grande de Chile después del de Valdivia de 1960, que fue el terremoto más grande del mundo. Recuerden que estamos en un país sísmico, ¿no? Y si hablamos de modernidad, vean este edificio monumental. ¿Saben que esto es un teatro? ¿Pueden creer? ¡Qué locura! Están trabajando ahí los muchachos. Y por lo que estuve viendo, hay mucha gente que viene a andar en bici, a andar en rollers, a patinar acá, porque bueno, acá es como prácticamente una pista de patinaje. Vean todo el espacio que hay, está muy piola para ese fin. Díganme si esto no es el primer mundo, amigos. No está perdido, no está varado, está acomodado. Es que es una patineta eléctrica, no sé cómo se llama, pero la cuestión es que es un servicio, amigos. Ustedes se bajan una aplicación y sacan, no sé, la tarifa por una cantidad de tiempo, y después cuando llegó el tiempo lo dejan en cualquier lugar. Después yo no sé cómo lo recogerán a esto, pero esto me parece una locura total. Yo necesito ver cómo se levanta esto, por favor. Ahora lo levanto y empieza a sonar una alarma. ¡Ay, no! ¡Qué locura! Pero claro, las rueditas obviamente no andan. Pero si uno quisiera se lo podría robar, ¿eh? Así que, digo, debe ser muy seguro esto. ¿O qué? Este detalle, amigos, que el cartel de Concepción tiene una guitarra, y no es cualquier guitarra, porque no es una guitarra criolla, es una guitarra eléctrica. ¿Y por qué? Porque Concepción es nada más y nada menos que la cuna del rock en Chile, es la capital del rock chilena, porque aquí nació el rock. Las bandas más icónicas del rock nacieron aquí, y esto tiene mucho sentido porque la escena del rock nace en los 80, impulsada por la intensa vida universitaria, por la rebeldía, por la protesta. Y justamente aquí, que es el Parque del Bicentenario, un parque que se construyó en memoria a las víctimas de la dictadura chilena, aquí mismo es en donde se realiza el REC, que es el Festival de Rock Nacional. Pero esto no es todo, amigos. Concepción fue nombrada como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO. Amo a Concepción. Qué bien que me cae esta ciudad. Miren esto. Este es un punto de reciclaje. Acá la gente viene y tira según lo que trae. Cartones o diarios, papeles, plásticos. Vamos, Concepción. Amo cuando veo las ciudades que reciclan. En el escudo de Chile hay un cóndor y hay un huemul, si te fijas. Pero resulta que el artista no sabía lo que era un huemul y puso un caballo. Me estás jodiendo. Pero mira. No. Tremenda confusión de mediados del siglo XIX. En ese momento Chile le encargó a Europa la confección de algunos escudos, incluyendo este que estamos viendo, y los artistas europeos, al desconocer la fauna local, interpretaron al huemul, que es un ciervo andino, como un caballo. Por eso es que tenemos en el escudo este caballo, pero bueno, hay que disculparlos porque cualquiera se puede equivocar, y tengan en cuenta que para esas épocas ni siquiera existía la internet. Estamos en la Plaza Independencia de Concepción, que se llama así porque Concepción es considerada la capital de la independencia
Si bien aquí no se declaró la independencia, porque eso fue en Talca, a 250 kilómetros del norte de aquí se firmó el Acta de la Independencia. O'Higgins firmó el Acta de la Independencia y es por eso que existe esta plaza con el nombre de Parque de la Independencia. Esto habla de la modernidad de la ciudad y de los servicios para la comunidad. Wi-Fi gratis en este parque para que uno se pueda conectar. La escultura que tenemos en el centro de la plaza del Parque Independencia es Toki Leftraru, que es un líder y estratega mapuche. Este líder mapuche fue muy importante porque fue el precursor del levantamiento contra la conquista española. Y además fue muy importante porque fue quien capturó y terminó con la vida de Pedro de Valdivia, que era uno de los líderes de la conquista. Y hay un dato muy interesante a contarles, que es que una vez capturado y que terminó con la vida de Pedro Valdivia, el corazón de Pedro de Valdivia fue comido por los mapuches. Y esto suena muy sanguinario, pero tiene un motivo, y es que los mapuches lo realizaban como una costumbre, era algo cultural para ellos, pues a la persona que respetaban le comían el corazón una vez fallecida en honor, como para honrar a esa persona. Así que ese es el motivo por el cual pasó eso, que me parece como bastante llamativo. No sé si lo conocían, me lo cuentan, lo ponen acá abajo en los comentarios. Y resulta que aquí también estaba el monumento de Pedro de Valdivia. Del otro lado está el líder mapuche que les mostré recién, pero acá no tenemos a Pedro de Valdivia porque en el estallido social del 2020 lo han quitado, la gente en una de esas protestas lo sacó. Llegamos al Parque y Laguna de las Tres Pascualas. Qué nombre, ¿no? Las Tres Pascualas se llama por una leyenda que dice, bueno, en realidad hay muchas versiones de la leyenda, pero básicamente eran tres hermanas penquistas que venían a lavar la ropa acá a la laguna y resulta que parece que las tres fueron seducidas y engatusadas por el mismo hombre y terminaron fallecidas. Una de las versiones dicen que se suicidaron, se arrojaron a la laguna, y otra de las versiones dice que esa persona, ese caballero, que no era tan caballero parece, que las seducía a las tres, las convocó a la laguna de noche y él estaba en un barco en la laguna, entonces ellas se arrojaron a él y murieron ahí en el intento. Pero esta es la entrada de la Universidad del Salvador y la laguna tiene una curiosidad, que está llena de carpas, y no son las carpas para acampar, justamente son estos peces enormes que están comiendo como locos y son extremadamente grandes. Un poco de impresión porque recién cuando estaba grabando los veía como, mira cómo sacan la boquita. Impresionante, ¿eh? Cantidad y cantidad. Mira, todo el mundo se alimenta acá, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo saltan? Dios mío. Ah, se pelean por la comida. No, chicas, tranquilas, hay para todos, chicas y chicos. ¿Qué se quiere comer un pez? ¿Usted está loco? ¿No le va a entrar en la boca? Recién les mencioné que estas tres hermanas pascualas eran penquistas. ¿Qué significa penquistas? Bueno, nacidos en Concepción. A quien nace en Concepción le dicen penquista. ¿Y por qué? Porque antiguamente Concepción se encontraba en Penco, pero se debió trasladar aquí por sucesivos maremotos y terremotos en 1752.
ahí hay más. Yo hoy dije patineta o monopatín. Scooter le dicen aquí. Yo no lo puedo creer, amigos. ¿Estoy en Europa? ¿Esto es Grecia? No. Aquí estamos nada más y nada menos que en la Universidad de Concepción. Y esto es nada más y nada menos que el arco por donde se ingresa a todo este recinto espectacular, ¿eh? Miren lo que es de gigante. Yo no puedo creer. 2 segundos y ya hice cagada. Acá hay no sé si un mito o una leyenda, pero se dice que si uno está estudiando en esta universidad y pasa y pisa ese escudo, no se recibe, no se gradúa. Entonces, por lo general, los estudiantes pasan por el costado. Dicen que hay una solución, que si lo pisaste podés ir hasta la Laguna de los Patos y mojar los pies, y ahí es como que revertís el hechizo, pero yo fui y lo pisoteé todo, amigos. Por culpa tuya no me voy a poder recibir en esta universidad. No, pero este campus es impresionantemente inmenso, ¿eh? Y hay cantidad de gente que yo calculo que deben venir a pasear también, ¿o no? ¿Qué dicen? Este edificio es de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, pero en realidad les quiero mostrar que acá también está el escudo que yo pisoteé todo en la entrada. Esta inmensidad es el esqueleto de la última ballena cazada en Arauco. Ustedes saben que la zona del Golfo de Arauco y sus alrededores fue un punto activo de caza de ballenas desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cuando se prohibió la caza comercial de ballenas. Sorprenden las dimensiones del esqueleto y pensar que ahí dice que era una ballena juvenil que pesaba 30 toneladas. Este es el campanil de la universidad, es el ícono de la universidad y fue construido en 1943. Esta es una ciudad universitaria de primer nivel y su arquitectura está inspirada en las universidades europeas y estadounidenses. Esto literal es una ciudad, es inmenso, uno tranquilamente se puede perder aquí. Y está lleno de los diferentes edificios que corresponden a las diferentes facultades. Esta es la universidad más importante de Chile, o mejor dicho, una de las más importantes de Chile por su excelencia académica y producción científica de alto impacto y reputación. Yo no puedo creer lo que mis ojos están viendo. Aquí hay pequeñas pistas de skate en donde los jóvenes compiten, pero como ven, no se suben a esas pistas y no tienen patinetas de este tamaño, sino que son patinetas pequeñitas y la manejan con la mano. No. Esto es una locura. Están llamando a los finalistas. Se ve que esto es toda una competencia en donde van pasando por diferentes pruebas de diferente envergadura. O sea, algunas pruebas son más difíciles y otras son más sencillas. ¡Ah! Y acá hay más. No. Qué interesante, nunca había visto esto en mi vida. Esta parece que es la más difícil, la pista más jodida de todos, y tienen varias oportunidades, me da la impresión. ¡Wow! Las chicas están practicando una coreo. Ta, ta, tuki, tuki, ta, ta, ta.
Y acá está la Laguna de los Patos, donde tenés que venir a poner los piecitos, si te mandaste la que yo me mandé y pisaste el escudo de la universidad cuando llegaste, pero bueno, yo creo que no solamente te recibís y metés las patitas acá, te ganás un premio, porque miren cómo está el agua, amigos, no me animaría a meter las patitas ahí, ni aunque hubiese pisado el escudo y me quiera recibir a toda costa. Y este memorial es un homenaje a los estudiantes de la Universidad de Concepción que fueron víctimas de la dictadura militar entre el 73 y el 90. Y esto es muy fuerte porque han puesto los nombres de todos los estudiantes dividiéndolos según lo que estaban estudiando. Se me pone la piel de gallina solamente de mirarlo. Qué bárbaro. Vine a conocer el Cerro Caracol y miren lo que me encuentro en el camino. Esta es la Torre Bismarck. Es un mirador que es único en su tipo en América. Fue inaugurado en 1921 por la comunidad chileno-alemana. Cuando uno lo mira parece un fuerte, ¿o no? Pero no es un fuerte. Un historiador confirmó que este edificio, esta estructura, antiguamente funcionó como un restaurante de los años 60 aproximadamente, que tenía tanto mesitas adentro como mesas afuera y la gente venía aquí a bailar. Parece que la estructura se empezó a dañar en los años 70 y a partir de ahí dejó de funcionar. El nombre de Cerro Caracol se le colocó por la forma. ¿Ven cómo tiene estas curvas que suben y suben? Bueno, este es el trazado real que se realizó para evitar las anegaciones de este cerro durante el invierno a causa de las lluvias y de la crecida del río Biobío, que es el río que le da el nombre a esta región, a la octava. Tengan en cuenta que aquí en Concepción en invierno llueve mucho, llueve en cualquier momento y ahí es cuando los ríos, los lagos, las lagunas se llenan de agua. A este cerro se lo conoce como el pulmón verde de Concepción porque miren la forestación que tiene, la cantidad de flora que tiene. Es un lugar ideal para venir a pasear, a caminar, a hacer ejercicio. Este cerro tiene 1.200 hectáreas de extensión y tiene 250 metros de altura. Además que tiene un montón de senderos, ¿eh? No tiene uno solo, vos tenés que elegir cuál hacer. Yo la verdad que como no conocía ninguno, dije bueno, voy por este y que sea lo que tenga que ser. En el año 2025 la ciudad de Concepción fue nombrada la ciudad con mejor calidad de vida a nivel nacional. Algo muy importante que hace a la calidad de vida de Concepción es que está rodeada de ríos, de lagos, de lagunas, de cerros, de espacios verdes, a la vez que está entre el mar y el río Biobío, que es uno de los más importantes de Chile. Bueno, parece que mi sendero me lleva a esta torre, que parece una torre de comunicaciones o de telecomunicaciones. ¿Será? Voy a ver si podemos continuar por ese camino o se termina acá. No, se termina acá, parece que es todo un estacionamiento para los empleados. Y no solamente los espacios verdes de los que les hablaba hacen a la calidad de vida. La mezcla entre la naturaleza, el verde, la tecnología, la ciudad, la conectividad, la infraestructura, todo eso hace que esta ciudad sea tan atractiva para vivir. Y después de todo lo que les mostré de esta ciudad, díganme ustedes, ¿vivirían acá en Concepción?
lo dejan en los comentarios, así lo podemos leer todos. Y hablando de los comentarios, le voy a mandar un flor de saludo a alguien que dejó un comentario, ni bien se publicó el video de YouTube. Gracias y besito grande a Dolores Bueno Fajardo de Ecuador. Gracias por ver el video, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del flor de saludo, apúrate y deja un mensaje abajo de este video de YouTube. Y fíjate si estás suscrito a Rondó hacia la Libertad. Si no estás suscrito, suscríbete ya mismo porque es para nuestros suscriptores. Y gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final del video. Gracias por dejar correr las publicidades por lo menos unos 30 segundos y no omitirlas, que es lo que me permite a mí seguir trabajando de crear y subir este contenido de YouTube. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.